Muy buenas tardes para toda la audiencia. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por estar acompañándonos. Saludo también al doctor Estanislao Rosso. Muchas gracias por la invitación. La idea es que compartamos un ratico también y aprendamos todos de lo que sabemos, ¿cierto? Que cada uno ponga un poquito de lo que sabemos para que nos complementemos y mejoremos el manejo en todas las copropiedades, en toda la PH en general. Eh, Vuelvo y agradezco al doctor Rosso y nuestro tema, que vamos a tratar, lo definimos como gestión de la información contable en propiedad horizontal. Bueno, antes de eso, para las personas que no me conocen, hago una breve presentación. Mi nombre es Jorge Huérfano, soy el desarrollador y creador de Software Milenio. Es un programa que fue diseñado para propiedad horizontal y nosotros llevamos trabajando en este mercado aproximadamente casi ya 30 años. Tenemos bastante conocimiento en el tema, hemos arrancado de cero desde el comienzo y pues en esta larga trayectoria hemos ido aprendiendo también. Nos hemos dado cuenta que esto no es estático, ¿no? La información cambia cada día, es muy dinámica y ahorita más eh, que llegó el Internet, llegaron las redes sociales, ¿cierto? Y ahora lo último de lo que todo el mundo habla, de la inteligencia artificial. En ese punto vamos y pues hay que prepararnos para este tema de lo que viene, ¿no? Entonces los software dentro de un poco, dentro de muy poco, eh, van a tener que entrar en el tema de la inteligencia artificial, o de hecho ya estamos entrando, ¿no? Y pues esto va a beneficiar pues obviamente a todos los usuarios, porque la idea es que nos facilite la vida, ¿no? La inteligencia artificial no hay que asustarnos, no hay que salir corriendo y no hay que llamar a un experto en el tema, no. La idea es que como todo, ¿no? Poco a poco se va a ir socializando, se va incrementando, se va implementando, la gente va conociendo y va aprendiendo. En ese medio, pues nos seguimos moviendo de esto. También quiero pues decirles que queremos aportarle nuestro conocimiento para que los administradores, los consejeros, propietarios, cuando los reciban los informes, sepan cómo analizar la información, las cifras, sin que sean un experto contador, ¿no? La idea de va a ser una especie de mini taller, pero va a ser muy práctico. Aquí no vamos a hablar de cosas técnicas, pues para que no se enreden, ¿no? La idea es enseñarles eh, cómo debemos manejar, o más bien, cómo recibir y analizar la información que nos entregan, en este caso, pues la administración, el contador, el revisor fiscal, una vez que hacen evalúan y entregan sus informes definitivos a los consejeros o a la Asamblea General de Propietarios, ¿no? Eh, Nosotros partimos del hecho de que la información financiera de la copropiedad fue preparada con todo rigor, ¿no? Es decir, que se ha trabajado en un software especializado para tal fin, ¿no? Aquí estamos partiendo de que las copropiedades, yo creo la mayoría, si no es que todo el mundo hoy en día debe tener un software contable ya para hacer su contabilidad. Pues hay recomendación a las personas que aún, no sé si hay copropiedades, a veces las pequeñas incurren en ese error de que la contabilidad la llevan todavía en Excel. No es que somos 20, somos 30 unidades y no, eso la llevamos en Excel ahí formalmente para ahorrarnos el tema del contador y el tema del programa. No, no, tengan cuidado con eso porque hay que cumplir con toda la normatividad y los que hemos estado en las charlas de ayer y de hoy nos hemos dado cuenta de todo lo que hay que hacer ahora, hoy en día, para poder que la contabilidad sea válida y que cumpla con toda la reglamentación del día, ¿no? Entonces, recomendable pues no llevar contabilidades en Excel y pues otro tema también que nosotros hemos detectado mucho es que en algunas copropiedades le dicen, contratan el contador, le dicen, ah, no, ya lo está en su programa. Ya usted es su programa y usted me entrega los informes y los presentamos en la reunión y ya, hasta luego. Pues tengan cuidado porque en dónde está quedando su información contable, en dónde está quedando. Cuando el contador se vaya por X, Y o Z,
adiós información porque no hay nada. Y ya vimos en la charla anterior y todo lo delicado que es no tener la información. Entonces, partiendo de ese hecho, nosotros este ejercicio que vamos a hacer lo realizamos con una información que preparamos, que es obviamente totalmente ficticia, pero para tal fin. Y pues obviamente fue procesada con nuestro software Milenio. ¿Qué más decimos? Sí, básicamente eso. Entonces, creo que ahora sí vamos a entrar a la presentación, doña Marta. Ya creo que su merced no tiene que hacerle presentación. La escogimos a su merced porque es una experta en el tema. Nos conocemos hace bastante tiempo también y hemos trabajado hombro a hombro, ¿cierto? Y por eso, Sí. eh, qué mejor que una experta como su merced en el tema nos muestre fácilmente cómo es que se deben analizar y verificar las cifras de los estados financieros. Porque si bien la mayoría de personas, de consejeros, más que todo, inclusive los administradores, van, firman los estados financieros, pero ni siquiera saben qué contienen esas cifras o cómo mirarlas, ¿cierto? Entonces, la idea que vamos a ver a continuación en este mini taller es precisamente eso, ver cómo se deben analizar esas cifras sin ser contador, sin ser experto. Aquí no necesitamos saber nada, no les vamos a mostrar cuentas ni vamos a hablar de PUC, nada de eso. Es un tema muy práctico, ¿cierto, Marta? Entonces creo que ya me estoy un poco en en la presentación, pero bienvenida, doña Marta, y adelante, la presentación de aquí en adelante es suya. Bueno, ingeniero Jorge, muchísimas gracias. Y sí, la idea de lo que pretendemos presentar en esta horita que tenemos destinada para este congreso es ver las ventajas que puede tener para un administrador de la nueva era el contar con una información contable verdaderamente organizada y que cumpla las normas, para que a su vez esta información sea de fácil consulta para los usuarios de la información, que para este caso son los administradores, los revisores fiscales, la comunidad de propietarios y otras partes interesadas, porque como también pueden hacer partes interesadas los contratistas, como empresa de vigilancia, como empresa de aseo, como contratistas. Para nosotros también es importante contar con esas partes interesadas sobre la información contable, porque pues para mí como contratista a veces también es importante saber si la entidad con la que estoy contratando tiene la capacidad económica para responder por la prestación de mis servicios o no. Entonces, en ese enfoque, hicimos una tarea con Jorge sobre pues tratar de proyectarles a ustedes cómo hacer esa revisión de esta información y cómo facilitarles a ustedes que no son contadores ni son expertos en esta materia, cómo hacerlo de forma amigable y que vayan comprendiendo y se vayan familiarizando y así de esta manera ir mitigando posibles inconvenientes que se puedan presentar al interior de sus copropiedades o eh, encender ese bombillo de alerta que pueden tener las administraciones por la falta de análisis de esa información. Entonces, adelante, Jorge, con la presentación. Perfecto, entonces deme un segundo. Aquí estoy compartiendo la pantalla. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Oh, espérenme. Aún Bueno, no. denme un segundo. Creo que nos falta algo aquí. A ver, compartir pantalla. Ok, vamos acá. Ok, acá estamos. Ahí, confírmeme si está viendo Perfecto. se está viendo ahí la Sí, presentación. señor. Bueno, muy bien. Entonces, bienvenidos a este taller, que como le dijimos fue preparado especialmente para que miremos esas cifras que a veces no somos capaces de mirar. Entonces, empecemos. Ah, una primera pregunta que nos hicimos es, ¿qué reportes contables recibimos de la administración? Bueno, Entonces, doña Marta contesta. bueno, nosotros ya habíamos visto
inicialmente en la otra presentación que se hizo sobre las 10 de la mañana, y es que los informes que generalmente se deben requerir y que están enmarcados en nuestro marco técnico normativo y que fueron ratificados en el documento de orientación profesional número 15, es que nosotros, como estamos clasificados muy probablemente en el grupo 2 o en el grupo 3 para normas de información financiera, entonces, dependiendo de este marco y de esta recomendación que nos hace la orientación técnica, nos dice que debemos presentar de acuerdo al grupo 2. Recordemos que el grupo 3 es donde casi nos encontramos el 90% de las propiedades horizontales de uso residencial y mixtas. Se nuevamente ratificó que se excluyen las comerciales. Entonces, aquí vemos en la tablita que también se encuentra en la orientación profesional, donde me dice el administrador debe suministrar el estado de situación financiera o balance general para los dos grupos, el estado de resultados, el resultado de operaciones también para los dos grupos, el estado de cambios en el patrimonio, sí es obligatorio en el grupo 2, pero para el grupo 3 no es obligatorio. Entonces ahí es la opción de si lo presento o no lo presento. Igualmente, en la parte de las políticas de contabilidad, debe estar tipificados qué informes debe presentar el contador, qué informes llegan al administrador y qué informes suministra el administrador a su consejo de administración y a la comunidad en general. Entonces, el estado de cambio de patrimonios en los grupos 3 no es obligatorio. El estado de flujos de efectivo también para grupo 3 no es obligatorio, para grupo 2 sí. Y las revelaciones o notas a los estados financieros para los dos grupos es obligatorio. Entonces, ya teniendo este panorama y ya sabiendo cuáles son los estados financieros que nos obligan o que no nos corresponden y que son optativos, entonces ya podemos proseguir a saber qué podemos recibir o exigirle a nuestros administradores cuando nos van a entregar reportes financieros. Perfecto, doña Marta. Entonces ahora nos hacemos esta pregunta. ¿Qué hago como administrador, como consejero, como propietario o parte interesada con estos reportes? Entonces aquí surge una serie de preguntas. Yo las voy a enunciar y doña Marta las va a ir desarrollando ahorita con el ejercicio que vamos viendo prácticamente, ¿cierto? Así es. Entonces empecemos, vea. ¿Cómo debo presentar la información si soy el administrador? ¿Con qué Bueno, frecuencia, primero que, señor? dale, disculpa, dale, dale. Bueno, voy a leerlas y luego su merced empieza una por una. ¿Listo? Bueno, Entonces, de nuevo, ¿cómo debo presentar la información si soy el administrador? ¿Con qué frecuencia debo presentar la información? ¿Qué debo revisar o analizar? ¿Por qué debo analizar? ¿Qué acciones puedo tomar sobre los informes? ¿Quién ejerce el control interno sobre los informes? ¿Cómo saber si la información es razonable? ¿Qué soportes puedo solicitar? ¿Y cada cuánto puedo realizar o ejercer el ejercicio del derecho de inspección de libros? ¿Listo? Esas son los interrogantes que nos planteamos. Entonces, doña bueno, Marta, adelante con las respuestas. bueno, ¿Seguimos? nos planteamos básicamente 9 preguntitas y fue, si yo soy administrador, ¿qué información debo presentar? Entonces ya lo decíamos que la ley 675 dentro de las funciones del administrador me tiene que yo tengo la obligación de ser el responsable de la información contable. Entonces, si yo soy el responsable, por lo tanto, yo soy el obligado a entregar esa información. La ley por ninguna parte me dice, es que usted tendrá que estar acompañado de su contador para presentar los reportes a su consejo o a su asamblea. No, le dice, usted es el responsable. Y yo como responsable, pues tengo que tener mi estrategia para verificar si la información que me están colocando a disposición, el preparador de la información, eso no es consistente y si corresponde con lo que se ha ejecutado realmente dentro de la persona jurídica. Entonces, esto también es supremamente importante.
En cuanto a la frecuencia de la información, pues vemos que la ley 675 nos obliga a presentar como mínimo informe anual, pero dentro de nuestros reglamentos de propiedad horizontal, generalmente, dentro del marco de las funciones del administrador y del cuerpo colegiado, nos establece reuniones mensuales para analizar la situación financiera de la persona jurídica. Pero uno llega a las copropiedades y con extrañeza ve que generalmente a veces ni los consejeros se está acabando el año y nunca han revisado el primer balance para decir si vamos bien, vamos mal, llevo la ejecución, estoy sobre ejecutado o no ejecutado. Y recordemos que a veces el mostrar excedentes no es señal de una buena administración, sino todo lo contrario. Puedes mostrarme es una falta de gestión administrativa para ejecutar los recursos que me ordenó y que me autorizó la Asamblea por ejecutar. Entonces, la Correcto. siguiente pregunta, ¿qué debo revisar o analizar? Pues yo debo revisar y analizar los estados financieros que me están entregando en conjunto. Y se supone que yo para revisar y analizar debo tenerlos físicamente con un tiempo antes de la reunión. Yo no puedo llegar a una reunión de consejo a opinar sobre la información que me van a votar así el administrador en conjunto de pronto con el preparador de las cuentas, como es el contador, y llegar y decir, voy a tomar una decisión sobre algo que no he tenido el tiempo de revisar. Y si soy el administrador, pues ¿cuál es mi función? Que dentro de la agenda, cuando mi presidente de consejo de administración a través de su secretario me diga, para tal día está usted invitado, señor administrador, a hacer la presentación de los estados financieros con fecha de corte a tal fecha, yo tenga la información disponible con unos días de antelación y hacérselas llegar al cuerpo colegiado para que de esta manera ellos puedan revisar y pronunciarse sobre el manejo de las cifras que me están presentando allí. Pero por eso ahorita es supremamente importante que nosotros evaluemos qué es lo que tenemos que analizar o revisar, porque a veces me entregan una cantidad de números, yo no soy contador, en este momento me volví nutricionista y como me volví nutricionista, entonces yo no sé, yo a duras penas puedo identificar las categorías de aprendo de pronto de acuerdo a las tablas de medicina, donde sé que tengo unos rangos y en esos rangos de valores, si está salido de ahí, entonces estoy en situaciones de riesgos. Pero en mis estados financieros, a veces nosotros en nuestras políticas de contabilidad ni siquiera tenemos los famosos KPI que nos dicen, oiga, esta gestión está bien, no la estamos midiendo y lo que no medimos, pues no lo controlamos. Entonces, por eso es importante revisar previamente a la reunión y no esperar a llegar a la reunión a que me entreguen un informe, el cual no conozco, a veces ni siquiera me lo suministran en la reunión, sino que llega ya el contador con una hojita y dice, bueno, señores, el balance está así, está conformado por el disponible, tenemos tantos millones de pesos en caja, tantos en el banco, ahí están los extractos, si quieren revisarlos. Y como no sabemos revisar esa información, entonces creemos que la información y los reportes que nos están diciendo y las cifras que nos están informando son realmente extraídas de los libros de contabilidad. Porque recordemos que toda información nos mencionaba la norma que debe salir de los libros de la contabilidad, de los reportes de los libros oficiales. Entonces, aquí también es importante que cuando a mí me presenten la información, si bien es cierto, de pronto yo como contador y preparador de la información, a veces hago un informe ejecutivo para socializar y para que me entiendan en términos no técnicos, es importante adjuntar a eso el reporte que realmente me está de donde estás, donde estoy tomando la información contable, ¿cierto? Entonces aquí es importante, si bien es cierto, hago una presentación, mire, mi disponible este mes me quedó en tanto, pero si yo hago la captura en mi informe de pronto del extracto bancario, si hago de pronto la captura de la inversión que tuvimos del fondo de imprevistos a corto plazo, o si hago el listado detallado con gráficas de las cuentas por cobrar, de las cuentas por pagar, de las variaciones que hemos tenido,
pero adicional a eso, les estoy presentando el reporte técnico como tal, para ellos se les va a facilitar y de aquí que sea recomendable, yo les recomiendo a los contadores y a los administradores que así como le hacemos la presentación anual de los estados financieros a la asamblea, también hagamos una mini presentación similar en los periodos intermedios, que no es obligatorio que tengan la firma de certificada ni el dictamen del revisor fiscal, pero sí que tengamos esos informes de soporte y también con unas breves explicaciones, si no de todo, de los temas más importantes que ejecutamos dentro del periodo presupuestal. Eh, sobre las acciones que puedo tomar con los informes. Aquí esto sí ya hace parte de la parte gerencial, del análisis gerencial que tiene la persona jurídica. Entonces, ¿yo qué decisión puedo tomar? Cómo ando de liquidez? ¿Se me creció la cartera? ¿Me disminuyó? ¿Cómo fue la gestión de cobranzas de este mes? Si tengo que entregar más procesos en vía prejurídica o en vía jurídica, preprocesal, etcétera, etcétera. Si mi gestión administrativa está siendo buena en ese campo, ¿sí? Ese tipo de análisis los puedo realizar sobre esos informes, porque no es solamente decir, la cartera me quedó en tantos millones de pesos, sino más adelante vamos a ver cómo podemos analizar y qué determinaciones y qué recomendaciones podemos nosotros mismos tomar sobre esa información que nos están entregando los administradores o que yo como administrador debo entregar a los propietarios y a los consejeros. De esta manera, si nosotros trabajamos sincrónicamente, el ejercicio nos va a ir muchísimo mejor. Vamos a tener una empatía y un conocimiento y no vamos a permitir que se nos generen tantas inconformidades y tantas discordias, porque siempre vamos a decir, es que el administrador se robó, es que está confabulado con los consejeros, hasta el revisor fiscal se está robando la plata y por allá sacan en redes sociales pilas con el revisor fiscal XYZ porque robó tantos millones de pesos en tal conjunto cuando ni siquiera conocen que dentro de nuestras funciones no está el manejo de recursos. Entonces, esa parte también es supremamente importante que nosotros debamos aclarar la información que nosotros entregamos, el uso que le vamos a dar. ¿Cierto? Si nosotros vamos a generar unos reportes, de pronto el manejo de esa información hasta dónde llega, qué alcance tiene, eso también me tiene que quedar plasmado dentro de mis políticas de contabilidad. Entonces, esto todo va ligado en el escenario de gestión administrativa, ya que nada de esto puede andar sueltico, todo eso hace parte de ese engranaje administrativo que debe llevar la persona jurídica. Ahora, la siguiente pregunta nos dice, ¿quién ejerce el control interno sobre estos informes? Lo decía mi colega muy apreciado, también Carlos lo mencionaba, nosotros no ejercemos el control interno sobre esos procesos, sobre los informes, no tenemos ni procesos de contratación. Feliz David nos decía, ojo, es que el control interno también lo debemos ejercer nosotros como administradores, como consejeros también estamos capacitados en ejercer ese control interno y no decir, no es que el control interno le corresponde al revisor fiscal y si no hay revisor fiscal le toca al contador. Entonces, no es que ellos son los que conocen de esa cosa que llaman COSO, de ese marco técnico normativo, de las NIA, de las normas internacionales de auditoría, de las NAC, etcétera, etcétera. Entonces, eso a nosotros como consejeros, como propietarios, como administradores no nos tocan. Y sí, porque es que el primer órgano de control interno dentro de la propia horizontal es el administrador, sin confundir el control interno con coadministración, porque es que a veces desaparecemos esa línea
Y cuando desaparecemos esa línea, entonces resultamos administrando diciendo, ah, no, es que aquí vamos a establecer una segunda firma y si la persona que nosotros del seno del consejo nombramos como tesorero, que no existe la función en propiedad horizontal, no firma, entonces no hay pagos. Entonces resulta la administradora ya rendiendo reverencia a la persona que supuestamente el consejo generó como tesorero para que por favor le gire el pago a la empresa de seguridad, a la empresa de aseo, a los contratistas y se pueden presentar hasta incumplimientos de las relaciones contractuales a veces por capricho. Eh, ¿Cómo sabemos si la información contable es razonable? Entonces, ahorita a través del ejercicio que les vamos a mostrar, vamos a ir comprendiendo desde los diferentes entornos y marcos cómo hago para evidenciar si esa información que me están presentando es razonable o si al contrario puede tener cifras con nombres muy bonitos, pero que de pronto hemos venido dejando pasar de tiempo en tiempo y de pronto esa información no corresponde a la realidad económica de la persona jurídica que estamos administrando o que es nuestra, que hace parte de nuestro patrimonio. Y la parte de los soportes que yo puedo solicitar es, yo puedo como consejero, como propietario o como una parte interesada llegar y decirle a la administración de la persona jurídica, mira, es que necesito que me entregue todos los comprobantes de egreso con sus soportes o necesito que me entregue todos los recibos de caja, yo vengo a revisar aquí, entonces, ¿qué puedo solicitar? ¿Cuál es el proceso para solicitar? Entonces, para eso nosotros tenemos que recientemente también el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en el mes de septiembre sacó un documento, un concepto, que es el concepto 306 del 2024, donde nos dice cada cuánto puedo ejercer o realizar el derecho de inspección sobre libros de contabilidad. Y me está ratificando en ese concepto que lo recomendable es mínimo con 15 días a la realización de la asamblea. Entonces, esta parte también es importante porque yo no puedo solicitar copias para ejercer mi derecho de inspección. Mi derecho de inspección se basa en ir al punto de atención de la administración, que generalmente es en la oficina de administración de la persona jurídica dentro de la copropiedad, e ir y hacer la revisión allá, no que me manden los libros a mi apartamento para yo revisarlo o a mi casa o que este día voy a estar en el Clubhouse, entonces hágamelos llegar allá con su asistente porque yo los voy a revisar y póngamelos a disposición porque yo soy propietario y tengo derecho a ejercer mi derecho de inspección. Entonces, son asuntos que nosotros tenemos que comenzar a corregir, a organizar y a saber cómo ejecutar y ejercer un derecho de inspección sobre esos libros de contabilidad. Perfecto. Continuamos, ¿cierto? Bueno, aparte de los reportes que nosotros generamos en los que nos menciona la orientación profesional número 15, que nos dice cuáles son obligatorios y cuáles son, si potestativos por parte de los grupos. Entonces nosotros también tenemos la importancia de revisar otros reportes específicos que me sacan los software o que debemos también ayudar o a generar si de pronto no tengo un software especializado como es Software Milenio para generar este tipo de reportes. Entonces hay otros reportes que podríamos llamarlos específicos que también es importante que analicemos de forma mensual o cada que tengamos reunión de cuerpo colegiado y esos reportes los hemos denominado como reportes específicos. Dentro de esos reportes específicos tenemos, por ejemplo, como reportes de cartera, donde podemos analizar la cartera por edades y por detalle. Entonces tengo la cartera a 30, 60, 90, 180 días, en fin, lo que tengamos dentro de nuestras políticas de contabilidad que les vamos a clasificar y que las tenemos detalladas por expensas comunes, por expensas comunes extraordinarias, por multas, en fin, las cuentas que tengamos clasificadas dentro de nuestra persona jurídica. Aquí vamos a ver la importancia también de esos detalles. Los reportes de procesos jurídicos. Estos, si bien es cierto, no hacen parte de la contabilidad,
pero sí la mayoría, por no decir que todos los software de propiedad horizontal vienen que nos permiten sacar esos procesos, esa información de las copropiedades, unidades privadas que se encuentran con proceso jurídico y yo puedo decirle, emítame el reporte de los que tengo marcado que están con proceso jurídico. Entonces, esto también, este tipo de herramientas también es importante que nosotros evaluemos cuando adquirimos un software, porque generalmente a veces nos vamos, no, es que el software XYZ es más económico, pero hasta donde ese software más económico se ciña a las necesidades de mi persona jurídica que está regida bajo el régimen de propiedad horizontal. Entonces, no siempre lo barato va a ser lo mejor y a veces esas cosas baratas a nosotros nos pueden salir caras porque nos van a permitir o no nos van a permitir, al contrario, no nos van a permitir unos análisis adecuados y una toma de decisiones en forma oportuna. De pronto nos las van a retrasar, de pronto nos hacen más largo el trabajo y en lugar de ser benéficas, de pronto van a ser más maquiavélicas que benéficas. Los reportes de los apartamentos o de los inmuebles que se encuentren en acuerdo de pago, también los software especializados en propiedad horizontal también nos maneja esto, por ejemplo, el software Milenio no lo maneja, y otro reporte que casi nunca nadie pide, y de pronto nosotros como revisores fiscales, si lo solicitamos y nos dicen, ¿what? ¿Qué es eso? Software, un informe de los deterioros y de los castigos que hemos realizado a través del periodo fiscal. El deterioro de cartera, sabemos que yo tengo que hacer un deterioro de cartera teniendo en cuenta la política contable que tenga diseñada. Entonces, si yo digo, me reuní con el administrador y dijimos, vamos a diseñar la política de deteriorar la cartera y la cartera de 30, de 0 a 60 días, no le vamos a hacer deterioro porque va a ser fácilmente recuperable, pero la que ya tenga 61 a 90, 120 días, apliquémosle el 2% de castigo, de deterioro, porque de pronto ya estoy viendo un riesgo, porque ya me está debiendo 3 meses. Entonces ahí ya estoy viendo un riesgo. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo tengo ese control de deterioro? ¿Si lo estoy contabilizando en forma oportuna o solamente mi política me dice, no, el deterioro analícelo únicamente en la fecha en que usted va a entregar estados financieros con corte al año fiscal, o sea, a 31 de diciembre, o con fecha de corte a la fecha de su corte presupuestal, y ahí sí ya tenemos que involucrarnos con nuestro reglamento de propiedad horizontal a ver qué fecha de corte presupuestal tenemos. Entonces, también ese reporte de deterioros que hemos ido registrando, la política, establecer la política también supremamente importante. Y la otra parte, revisar los castigos que se están efectuando de esos deterioros. Por ahí conocimos que, por ejemplo, en una propiedad horizontal, un administrador muy inteligentemente llegó y, como se dice de forma vulgar, les metió los dedos a la boca al grupo de consejeros porque llegó y castigó cartera contra bancos. Entonces, si ya la cuenta de cartera, el castigo me está impactando el estado de resultados, yo en ningún momento tengo que castigar cartera contra las cuentas de disponible. Eso sí, cuando ustedes vean que le digan, no es que me bajó el disponible porque castigué cartera, ahí hay algo perverso, algo maquiavélico. Bueno, los otros reportes de control que nosotros también debemos manejar son los de cuentas por pagar. A veces nosotros solamente nos ocupamos de los reportes de yo percibo para tener liquidez, pero no estoy controlando lo que yo tengo las obligaciones que yo tengo que cumplir. Y hay algunas de esas obligaciones, por no decir que todas deben estar soportadas con una relación contractual, con un contrato, tienen sanciones por incumplimiento. Entonces, esta parte también es supremamente importante conocerla. Esos reportes también es supremamente la evaluación de las partidas de impuestos.
las partidas de impuestos a veces, no, que a 30 de abril yo tenía retenciones en la fuente por pagar de 500.000 pesos y ya en el mes siguiente ya pasé a 700.000 pesos, pero no tuve ningún gasto significativo para que me subiera a 700.000 pesos. Entonces ahí tengo una alerta roja porque estoy diciendo, ojo, aquí yo no pagué y estoy reteniendo los recursos que son del Estado, y eso se constituye en un delito porque eso es peculado por apropiación de recursos. Y eso tiene de 3 a 6 años de cárcel, mi señor administrador. O la práctica que hacemos, no presentamos las declaraciones porque somos tan desordenados en la contabilidad que la tenemos atrasada, y solo hacemos la presentación de una declaración por allá en mayo y recogemos todas las retenciones que hemos hecho en los otros 5 meses. Entonces, esto también es supremamente importante. Y los castigos que hacemos sobre estas cuentas por pagar se supone que los debería llevar al ingreso. Entonces, no es que, tuve que castigar una cuenta por pagar y entonces como la castigué, entonces saqué disponible. Entonces también tenemos que tener bien claro que cuando yo castigo una cuenta por pagar es porque estoy diciendo, yo a ese tercero no le adeudo nada, él no tiene cómo demostrarme, fue un pasivo inexistente, un pasivo fantasma que estaba registrado en la contabilidad, no se ejecutó ese servicio y por lo tanto lo voy a castigar porque ese gasto nunca se ejecutó dentro de la persona jurídica. Entonces, siempre que yo efectúo algún tipo de castigo, siempre tengo que dejar un documento fuente con el cual yo hice el análisis para realizar esos castigos. No es que yo le digo al contador, castigue esos saldos que vienen por pagar por allá de abogados del año 2014. Y resulta que el abogado se ha venido trabajando, se ha venido prestando sus servicios, nosotros no le solicitamos informes y después llega el abogado y nos dice, señores, mire, tengo aquí una relación contractual, aquí está mi resultado, usted nunca me lo solicitó, yo se los allegué por correo y resulta que el correo que yo tengo para entregar los informes, usted nunca me notificó, las anteriores administraciones nunca me notificaron. Cambio de correo, en mi relación contractual dice que los informes y los reportes yo los envío a tal correo electrónico. Ustedes han cambiado 77 veces de correo electrónico, no es mi responsabilidad porque mi contrato no me lo han actualizado diciéndome que lo cambio. Entonces, también estas partes son supremamente importantes de evaluar cuando castigo, por qué lo castigo y lo tengo que sustentar. No es que de chévere o perdí o gané. Eso no es así, las cosas no funcionan así. Continuemos. Perfecto. Bueno, nos vamos ya a la parte práctica, la parte bonita, la parte dorada. Sí, Y nos dice, ¿qué voy a evaluar en el estado de situación financiera o en el balance general? Porque a veces nos acostumbramos tanto a la terminología, decimos, no, si no se llama estado de situación financiera, no lo evalúo porque es que ya no está cumpliendo con el marco técnico normativo y el Consejo Técnico nos dijo, está bien, lo puede seguir llamando balance general. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que evaluar en estos informes es que la norma técnica siempre nos pide que estos reportes sean presentados en forma comparativa, o sea, 2 periodos. Hay unas excepciones para la presentación de esa información en forma comparativa y pueden ser cuando yo estoy constituyendo la entidad, o sea, cuando comienzo a funcionar con la administración provisional, es una excepción, porque yo no tengo contra qué compararlos. Apenas estoy naciendo, estoy aprendiendo a gatear, entonces, apenas naciendo, entonces no tengo contra qué comparar esa información, entonces es una excepción. Pero eso no significa que, por ejemplo, si se constituyó una copropiedad en mayo del año 2000X1, y yo estoy presentando en el año X2 el informe, no significa que no tenga que hacer una revelación del por qué motivo yo no estoy presentando esa información de forma comparativa. Y les estoy diciendo, como acabamos de nacer, no tengo contra qué comparar. Les dije, la entidad nació en el mes de mayo del año X1. En el año X2
yo puedo cometer un error si comparo la información contable de 8 meses contra la de 12. Entonces, ese también es una excepción para hacer la presentación de la información contable en forma comparativa. Tengo que comparar siempre periodos iguales. Si yo estoy como administrador presentando información contable en mi manual de políticas contables, cuando yo me comprometo con mi consejo de administración, yo les digo, yo les voy a hacer la presentación de estados financieros de forma comparativa con el mes inmediatamente anterior, o con el trimestre anterior, o con el año inmediatamente anterior, o con el semestre anterior, ¿sí? Eso ya depende del criterio de cada entidad, no es camisa de fuerza, pero sí, a corte de año fiscal, es decir, a 31 de diciembre de cada año, sí tengo que hacer un corte y una presentación oficial de contabilidad para dejar y cumplir con la normatividad legal colombiana. O sea, no es para cumplirle ni siquiera al conjunto, a la asamblea, sino por norma me obliga, porque recordemos la diferencia entre el corte fiscal y el corte presupuestal, ¿sí? La otra parte que yo tengo que evaluar dentro del balance es que aquí ya comenzamos a manejar cifras, la plática que tenemos, los activos, los bienes que tenemos. Entonces, tengo que evaluar las variaciones del disponible, ¿sí? Si yo tengo en un año que mi disponible es de 30 millones y el año siguiente es de 10 o viceversa, tengo que evaluar el por qué me cambió esa cifra. ¿Cuál es la razón? Obtuve un mayor recaudo de cartera, o no ejecuté cuentas por pagar, o me gané la lotería, cualquier cosa. Sí, pero siempre tiene que haber una explicación cuando esta variación es muy marcada. Y así no sea marcada, rubros importantes dentro de los estados financieros, el manejo del disponible y el manejo de cartera. Entonces, cuando yo veo cifras que en el disponible, no, que es que este año el administrador cerró la caja menor en cero, pero aparte de eso tiene una caja general, porque tengo una caja general si aquí toda la plata me llega para manejar es a través de consignación. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que revisar y tener unas políticas de contabilidad claras sobre este manejo. Las variaciones de cartera, lo mismo. Si la cartera, si la cartera no se mantiene por lo menos estable, generalmente o puede tener incrementos o puede tener decrementos. Entonces, si tiene incrementos, ¿qué me lo ocasionó? ¿Tengo un deudor o me crecieron más deudores? O el crecimiento se debe a un deudor constante y siempre me va a incrementar en esos 2 o en esos 3 millones de acuerdo a la cuota que adeuda esta persona, más la causación de los intereses que me permite la norma cobrarle, facturarle a ese deudor. O si me disminuyó, si fue que me hicieron pagos o abonos. Pero en esta variación de cartera, aquí tenemos que tener alerta, es que la disminución de cartera no sea ocasionada por un registro de deterioro de cartera muy alto, que las cuentas por cobrar yo tenga por allá 100 millones en el año X2 y en el año X1 tenía 150, pero en el deterioro de cartera en el año X1 tengo 30 millones y en el año X2 tengo 100 millones. Entonces digo, no, este año la cartera está en cero en el año X2, cuando lo que estoy haciendo es mostrando una falsa realidad porque estoy deteriorando al 100% toda mi cartera. ¿Sí? Entonces, esos análisis también nosotros tenemos que hacerlos en el momento de analizar. ¿Por qué me disminuyó la cartera? Sí me están disminuyendo los rubros de cartera, sí me están disminuyendo los valores de expensas comunes ordinarias, extraordinarias, los servicios que yo presto como dentro de la actividad de la administración, sí me están disminuyendo por una razón lógica, o es porque tengo una manipulación y al estilo de cómoda, tengo un maquillaje en las cifras contables. También otro punto aquí que hace parte de las cuentas por cobrar son los anticipos y avances a contratistas y prestadores de servicios. Y más adelante vamos a sacarles una pildorita que por ahí tenemos guardada con Jorge.
La existencia de la propiedad, planta y equipo. En la orientación profesional, en la actualización, el Consejo Técnico estimó conveniente que propia planta y equipo únicamente yo registro ahí es lo que me genera un crecimiento de los ingresos, ¿cierto? Entonces yo no puedo decir que el todo en uno que tengo allá para hacer los registros de la contabilidad me está generando un ingreso. Entonces eso no corresponde a la definición que se da de acuerdo al marco técnico normativo de propiedad, planta y equipo. Entonces también tenemos que hacer un análisis de esa propiedad, planta y equipo si realmente corresponde a la descripción debemos ceñirnos de propiedad, planta y equipo, o si por el contrario obedece ya a equipos, a materiales que no corresponden con la descripción de propiedad, planta y equipo, el cual no es necesario que yo controle por los registros de contabilidad, porque es que también hemos convertido la contabilidad como que la contabilidad es la encargada de controlar método, entonces el contador tiene que decirme cuántos lápices compré, cuántos utilicé, cuántos esferos, cuántos bolígrafos les di al guarda de seguridad y cuántos me quedan en stock. Entonces, esa no es la contabilidad, ni cuando hablamos de inventarios, tenemos que ceñirnos a que todo nos lo tiene que controlar la parte contable. La variación de las cuentas por pagar. Yo también tengo que evaluar, como ya lo mencionaba, la parte de si esos ingresos, si esas cuentas por pagar corresponden con la realidad y no, no es que cuando yo llegué aquí habían 23 millones de cuentas por pagar, pero nunca se supo de quién eran. Pero yo, pues como no, como yo comencé a administrar en tal fecha, yo nunca he tocado eso, entonces no me responsabilizo y sigo arrastrando ese saldo. Y eso no es mi responsabilidad porque es que cuando yo llegué, eso ya estaba, ¿cierto? Cuando yo soy el administrador y evidencio esos manejos irregulares, ¿yo qué tengo que hacer? Comenzar a hacer el análisis y comenzar a hacer una depuración. Obviamente, ¿qué me va a decir mi profesional de la contaduría o el preparador de cuentas? A decir, qué pena, mi servicio comenzó a partir de tal fecha y muy posiblemente si usted requiere el análisis de cuentas de periodos anteriores, pues eso va a ser parte de una erogación adicional porque no hace parte de mi relación contractual hasta el momento. Entonces, también eso es importante que tengamos en cuenta cuando nosotros analizamos si tenemos una contabilidad limpia y sana o tenemos una contabilidad para hacer una depuración y cuánto podría implicarme el gasto de hacer esa depuración y mostrar realmente la realidad económica de mi persona jurídica. El incremento de las cuentas por pagar en la parte de impuestos, pues ya lo decía, la parte de impuestos generalmente yo tengo unos periodos establecidos por ley, calendarios tributarios, ya sea por retención en la fuente, IVA, ICA, renta, dependiendo de las obligaciones que yo tenga. Entonces, si mis impuestos me están creciendo y de pronto no veo abonos o disminución de ellos, ¿qué está pasando? Y será un tema de análisis y de evaluación por parte de la administración, o es que yo vengo arrastrando un saldo de retenciones en la fuente por pagar del año 2020, cuando ya si no lo pagué en forma oportuna, ya en este momento tendría que volver a presentar esa declaración y fuera de eso pagar intereses de mora y una sanción por presentación extemporánea de la declaración porque se me venció el plazo para hacer ese pago. Entonces, que hasta dónde vamos y todo lo que puede significar el crecimiento en esas cuentas de impuestos por pagar. La variación de ingresos recibidos por anticipado también es un tema supremamente importante de analizar porque me puede mostrar dos cosas. Por una parte, me puede mostrar la confianza que tienen los propietarios o residentes de la persona jurídica en la administración y la otra parte me puede mostrar también que la situación de economía a nivel país me está afectando mi propia horizontal. Entonces, también este análisis y este ejercicio también lo podemos hacer nosotros revisando esa simple cuenta. Los ingresos recibidos por anticipado me incrementaron, me disminuyeron, ¿por qué me disminuyeron? ¿Por qué me aumentaron? Si eran ingresos recibidos por anticipado o fue que de pronto obtuve un servicio
que me facturaron, que no me han facturado y yo lo pagué y no corresponde a un ingreso por anticipado, sino a la falta de causación de una partida de ingreso para la persona jurídica. La otra parte, la verificación del resultado del ejercicio. Vemos con preocupación, lo he visto en varias copropiedades, que a veces cuando manejamos los software contables, a veces no nos preocupamos por los cierres anuales y presentamos el resultado del ejercicio, no lo cerramos, y al no hacer ese proceso de forma lógica, pues voy a arrastrar una información incorrecta para el año siguiente. Entonces puedo comenzar con un resultado del ejercicio que vengo arrastrando desde el año 2021, 2022, porque no he cerrado los periodos, y esos resultados a nivel balance no me van a cuadrar con el estado de operaciones del año que estoy trabajando. Entonces aquí también es supremamente importante la verificación de que el resultado del ejercicio me coincida con el estado de resultados, el resultado de operaciones. Tiene que ser exactamente igual. No puede ser ni 10, ni 100, ni 1.000 pesos más, sino si estamos ejerciendo el cumplimiento de la ecuación patrimonial, me tiene que cuadrar porque mi contabilidad está manejada bajo el sistema de partida doble, donde mis ingresos, donde mis egresos, perdón, donde mis partidas débito y mis partidas crédito deben ser iguales. Entonces también ahí vamos a verificar ese resultado del ejercicio. Entonces, esa sería la información que nosotros tendríamos, así que como ser más fundamentales, más tener como la lupa, tener como la lupa ahí, como estar mirando de, venga, venga, aquí si tengo, voy a mirar esto y voy a evitar de pronto incurrir en esos errores frecuentes que se vienen presentando dentro de las copropiedades, porque a veces las personas que manejan la contabilidad de pronto son muy tranquilas y dicen, ah, no, pero es que allá como no tengo que, no soy responsable de renta ni de IVA, eso es fácil allá, entonces no me esfuerzo por hacer una correcta presentación de mis estados financieros. Seguimos, ¿cierto, doña Marta? Seguimos. Bueno, bueno, entonces permítame, yo le hago un refresque ahí a doña Marta. Entonces, doña Marta muy expertamente nos habló de todo lo que debemos tener en cuenta para mirar las cifras del balance. A continuación, entonces, vamos a mirar ya en la práctica, mirando un estado financiero, mirando un estado de resultados, dónde están todas estas cifras, todas estas variables que doña Marta aquí nos recomienda analizar y mirar dentro de los estados financieros. ¿Listo? Entonces, a continuación, vamos a empezar a hacer el ejercicio práctico y todo esto, mire, recuerden, todo lo que estamos viendo acá, lo vamos a escudriñar dentro del estado financiero. Entonces, doña Marta, empecemos. Listo. Bueno, con Jorge, él amablemente trabajó aquí unas cifras de una empresa comercial didáctica, una propia horizontal didáctica para este evento. Esta empresa pues está manejada con el software contable Milenio. ¿Y qué vamos a revisar primero en nuestros estados financieros? Todo estado financiero que se respete debe tener identificada la persona jurídica. Entonces aquí tenemos que estamos manejando la contabilidad del edificio Software Milenio PH, ¿cierto? ¿Qué me indica la norma que también debe contener mi estado financiero? El número de identificación tributaria. Aquí tenemos un número de identificación tributaria y el nombre del estado financiero que yo estoy presentando, la fecha de corte. Generalmente, la mayoría de mis programas contables me muestran una fecha de elaboración del reporte y una hora. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque es posible que de pronto en una reunión en una sesión de consejo, llegamos y estamos haciendo un análisis de los estados financieros a esta fecha de corte, 31 de diciembre del 2023, y resulta que haciendo el análisis detectamos un error.
y se cambia esa información y la que presentamos es una información totalmente diferente o llegó el revisor fiscal, hizo una recomendación y la administración la acogió y resulta que cambian esa cifra, entonces para eso es importante también tener en cuenta estos datos de fecha y hora de elaboración de los reportes, ¿sí? Ahora, vamos a ver aquí que en esta presentación que tenemos en este momento, aquí tenemos un error. Y el primer error que detectamos es que este informe no está preparado en forma comparativa, ¿cierto? Tengo solamente las cifras de corte de esta vigencia a 31 de diciembre del 2023. Bueno, en este momento no nos vamos a preocupar por esa parte, pero sí vamos a utilizar este informe para evaluar otros temas como son. Yo tengo la disponibilidad de presentar los estados financieros como a mí se me antoje. No hay ninguna norma que me diga, usted no puede presentar la codificación que usted utiliza. No hay norma que me diga eso. A la norma como tal, la norma de información financiera me dice es entréguelos de una forma que sean razonables y entendibles y comprensibles. De hecho, el marco de normas internacionales de información financiera lo que buscaba era que la información interna sea pública para, no solamente para a nivel nacional, sino a nivel internacional. Obviamente, pues nuestras copropiedades no, nosotros no nos vamos a comparar con la contabilidad de la Casa Blanca o del Pentágono, entonces pues quedamos en normas de información financiera y le quitamos lo internacionales. Entonces, bueno, vamos a revisar aquí unas cositas y es que dentro de estas partidas supremamente importante que nosotros comencemos a evaluar es si la información si estas cuenticas que tenemos aquí a mayor número de códigos, está significando que son hijitas de de esta que tiene menos códigos, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer una evaluación es si los valores de estas cuentas hijitas corresponden en sumatoria al valor de la cifra mamá, de la cifra abuelita, de la cifra tatarabuelita, etcétera, etcétera. Entonces, eso también es importante. ¿Por qué lo mencionamos? Porque hay algunos programas de contabilidad que cuando yo hago algún ajuste, me exigen que yo haga unos reprocesos, ya sea en el módulo de contabilidad, en el módulo de cartera o en el módulo de cuentas por pagar. Entonces me exigen que yo haga correr unos procesos adicionales y en muchas ocasiones pueda que mi contabilidad está bien, pero yo no hice el reproceso y resulta que aquí 8 más 200 más 29 no me da 37.912 sino me da 35. Entonces, a veces la información está bien digitada, pero omitimos esos procesos que el fabricante, el productor del software me recomienda o me sugiere que yo debo establecer, ¿cierto? Otro tema que vemos acá es el nombre de las cuentas, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos aquí cuentas por cobrar por cuotas de administración, que son las mismas expensas comunes, pero aquí tenemos la utilización de términos, de palabras que lo decía Félix David, lo dije yo, son términos que la DIAN está utilizando para hacernos cambiar a facturadores y cambiarnos y actualizar nuestro RUT por prestar actividades grabadas. Entonces, hasta donde yo realmente estoy ofreciendo el servicio a un parqueadero, si lo que yo estoy haciendo es solicitando una contribución económica por el uso exclusivo de un área para dejar mi vehículo, mi moto o mi bicicleta. Yo no estoy ofreciendo el servicio de parqueadero. Los intereses moratorios. Los intereses moratorios de conformidad con la ley 675. También tengo que como administrador evaluar si mi cartera era de tantos millones a tal fecha de corte y estoy con la tasa máxima autorizada o tengo una tasa permitida, entonces la causación de esos intereses si se está haciendo de forma proporcional o está por debajo o está por encima, ¿sí? Esta partida, parqueadero de visitantes. Esta sí es muy delicada encontrarla en los estados financieros. ¿Por qué? Porque automáticamente me está diciendo que no le estoy prestando el servicio a un propietario, sino que se lo estoy ofreciendo a un tercero y eso sí me constituye para la DIAN en prestador de un servicio grabado con el IVA, ¿cierto?
Aquí, sanciones por inasistencia a asamblea. Vemos esas partidas que generalmente van pasando y las dejamos así y ahorita más adelante las vamos a manejar. Los nombres que nos pueden generar denuncias laborales. Tengo un administrador, resulta que para el caso nuestro administrador se llamaba Oscar. Entonces resulta que el administrador tenía un contrato de prestación de servicios, pero en la contabilidad, el contador cuando hizo este registro me lo dejó como cuentas por cobrar a trabajadores. Y con esa simple cuenta por cobrar a trabajadores, mi administrador Oscar se fue al Ministerio de Trabajo y Protección Social y me está reclamando una indemnización por terminación de contrato, por no haberle pagado seguridad social, el tiempo extra, etcétera, etcétera, todo lo que me dice el Código Sustantivo del Trabajo y me cambió el contrato, que era un contrato de responsabilidad civil, a un contrato laboral por un error de presentación de estados financieros. Entonces también tenemos que aprender a ser consecuentes con esos nombres con las que manejamos las cuentas. Si era un trabajador, listo, fue un trabajador. El día que el señor terminó el contrato, el día que el señor terminó el contrato, ya no es mi trabajador. Entonces ya tendría yo que reclasificar esto. Y lo otro, lo más importante, ¿quién dijo que la propiedad horizontal tiene sus recursos para hacerle préstamos al administrador? Que son cosas que también tenemos que entrar a analizar. La otra parte es los deterioros de cartera, que creo que ya la ilustración fue amplia con ese tema. Entonces, más adelante vamos a comenzar a analizar esa parte. Y aquí lo que vimos es que, si bien es cierto, ahí teníamos una cuenta por cobrar a un trabajador, no conocemos con la información que nos están mostrando cuál es la probabilidad de pérdida de esa cuenta por cobrar a trabajadores si vemos que únicamente se está haciendo el deterioro es sobre las cuentas de cartera, más no sobre esas otras cuentas por cobrar a otros terceros que no tienen una relación directa de ser propietarios con la persona jurídica, lo cual también podríamos decir que podemos tener un riesgo de perder esos 21 millones y que no lo hemos evaluado y no le hemos hecho un respectivo deterioro de cartera. Seguimos, Jorge. Bueno, el tema de la propiedad, planta y equipo, pues ya les enuncié, debemos revisar si nosotros realmente tenemos dentro de nuestra persona jurídica propiedad, planta y equipo y la clasificación que le damos. Vemos aquí, por ejemplo, en este ejemplo, valga la redundancia, discúlpenme, aquí tenemos en la cuenta 151215 equipo de computación y comunicaciones, y aquí en la 152805 equipo de procesamiento de datos. Entonces, yo podría decir, qué me diferencia la cuenta equipo de procesamiento de datos con la cuenta de equipo de cómputo y comunicaciones? ¿Cierto? Igual las tenemos aquí en la parte de la depreciación o el deterioro de propiedad, planta y equipo, entonces también las tenemos acá. Entonces, eso también es algo que nosotros comenzamos a hacer una evaluación sobre eso. En la parte de los acreedores, los rubros, tenemos honorarios, tenemos servicios públicos, vigilancia, aseo, las cuentas de retención en la fuente son los pasivos normales y naturales de una persona jurídica. Pero cuando tenemos por aquí unas cuentas que las volvimos unas bolsas allá meto todo, el cuarto es San Alejo, estas cuentas de acreedores varios, también debo tener claridad si esa cuenta de acreedores varios está realmente identificada los terceros que estamos manejando en esas cuentas. ¿Seguimos? La cuenta de los otros pasivos, los anticipos, como ya lo había mencionado, analizamos que realmente correspondan al anticipo y que no sean de pronto valores que de pronto no facturé oportunamente como administrador y los manejé allá porque no tengo un debido proceso de control de esos anticipos. Y los ingresos recibidos para terceros, también debo tener en cuenta que estos ingresos recibidos para terceros yo sí y solamente sí los tengo, siempre y cuando dentro de mi reglamento de propiedad horizontal tenga que los honorarios que yo cobro, que le cobro al deudor para llevárselos al abogado,
los tengo autorizados en el reglamento de propiedad horizontal. De lo contrario, esto no sería un ingreso recibido para terceros, sino sería un ingreso, una cuenta por pagar que yo tengo dentro de la actividad ordinaria de la persona jurídica y no tendrá por qué clasificarla como que yo simplemente aquí estoy haciendo la intermediación, que le cobro al deudor y se la paso al abogado o se la paso en las costas procesales, porque recordemos que las costas procesales son las decretadas por un juez, no que todos los gastos que saque un certificado de tradición del inmueble, que saque las fotocopias, que salí con el abogado y salimos de la reunión y nos tomamos una gaseosa, entonces llevamos eso como costas procesales. No, las costas procesales son establecidas por un juez, entonces no podemos llevar allá a una bolsa a la basura todos esos valores. Esta partecita también quiero que la tengamos en cuenta y es, de pronto para ustedes pasa la vista y dice, ay, allá don Jorge cuando hizo el montaje de esta presentación no se dio cuenta y lo mostró, no lo pudo cortar y nos mostró. No, esto está con toda la intención de que nosotros evaluemos cuando nos presentan hojas así, estados financieros que pasen en más de una hoja, que esa información sea congruente. Aunque si en la hoja 1 tengo que este informe se generó el 17 de octubre del 2024 a las 21 algo, en la hoja 2 también sea consecuente. No, perdón, no que en la hoja 2 no tenga la misma información. Perdón. Seguimos. Y en la hoja, en las cuentas de patrimonio, vamos a analizar que este fondo imprevisto no sea una cuenta de papel, sino que realmente esté monetizada, perdón, y que estos excedentes nos corresponden, que estos excedentes realmente nos correspondan al ejercicio y que los excedentes de periodos anteriores sean consecuentes con la información de periodos anteriores y que se cumpla la ecuación patrimonial. Recordemos que la ecuación patrimonial me dice que el activo debe ser igual al pasivo más el patrimonio, entonces que se cumpla. Para este ejercicio, aquí tenemos que nuestros activos que nuestros activos son de 119.500.000 algo, que también corresponden 119.570 al valor del patrimonio. Entonces, también tenemos que verificar esa información en el estado de situación financiera, porque créame que hemos encontrado unos que no corresponden porque a veces hay unas cuentas que manejamos intereses todavía en cuentas de orden, entonces eso me escuadraron y el contador no sabe cómo se maneja realmente el módulo cuando hace los registros y hace las notas, entonces me desordenan esto. Entonces es importante que revisemos que esa información de esa ecuación patrimonial se cumpla este requisito de que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Seguimos, Jorge. Perdón. Bien, estamos esperando. Ah, ya volvió doña Marta, que está tomando agüita, Sí, porque no se le discúlpeme, pero es refresca, que se le seca la garganta no, y y es tengo necesario como, refrescarla. Tranquila, que eso nos pasa a todos. no, y Bien, tengo como inicio de una virosis, ah, peor. entonces también me puse un poquito como indispuesta en este Ok, ok. momento. Bueno, Bueno, no, entonces, vamos bien y ya vamos a terminar. Entonces, adelante, doña Marta. Terminemos bueno, el tema y ahora sí, sí vemos el estado de situación financiera que debe entregarme un administrador. Entonces, aquí ya este sí está cumpliendo la norma que me dice que es en comparativo. Entonces, vemos aquí que cómo hago yo para evidenciar que esté en comparativo. 2023, 2022, la variación en pesos y la variación porcentual, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos los mismos rubros que ya analizamos, pero entonces aquí como
Yo no soy experto en contabilidad. Resulta que yo soy nutricionista y me volví administrador porque le caigo bien a todo el mundo, soy todo chévere. Entonces me volví administrador y no tengo ni la más remota idea de manejar cifras contables. Entonces, ¿qué puedo yo analizar? O como consejero, que tampoco tengo la obligación de ser contador o ser un experto en análisis de cuentas. Entonces, tengo acá que me dice que en este año, en el año actual en el que estoy analizando, siempre la norma me indica que siempre va primero el año en el que estoy analizando. O sea, no es lógico que yo presente aquí 2022 y aquí 2023. No, la norma me indica que lo debo presentar así como está acá, 2023 contra el año inmediatamente anterior y la variación. Entonces, me está diciendo aquí que yo a 31 de diciembre del año 2023 tengo un saldo de caja menor de 300.000 pesos. Alerta, el año anterior no tenía caja menor. Entonces, o hubo un cambio en la política de contabilidad o hubo un cambio en la política del manual de la caja menor. Entonces, aquí me pregunto, ¿cuál de los dos hubo? Entonces, sí ve, solamente con 300.000 pesitos, pero hubo un cambio. Entonces, también eso me hace preguntar. Ahora, vamos a las cuentas del disponible. Aquí en este balance me está diciendo que a 31 de diciembre del 2023 tengo 37 millones en disponible, tengo plata. En el año anterior tengo 17.607.000, una diferencia de 20 millones, que es más del 100% con lo que cerré el año inmediatamente anterior. Entonces yo como administrador saco pecho. Es que desde que yo estoy administrando aquí, yo tengo manejo una liquidez excelente. Pero ahorita vamos a revisar cuando estemos en las cuentas pasivas que esto no es del todo cierto. Las cosas que me están mostrando no son tan bonitas porque vamos a ver más adelante que es que esta platica está por allá porque también se me incrementaron las cuentas por pagar. Entonces, estoy haciendo un correcto manejo de mi liquidez y estoy cumpliendo con la relación contractual que tengo con mis contratistas y con los prestadores de servicios. Eso también lo tengo que analizar. Bueno, aquí mostramos que en el año X1 tenía una cuenta con el Banco Comercial Avevillas y que ya en este año no. Entonces cambiamos de entidad de recaudo, entonces pasamos de Avevillas a Banco Caja Social, ¿cierto? Entonces para el ejercicio sin hacer publicidad. Entonces, ¿en dónde tengo los recursos? Aquí en este estado financiero no vemos si estos 200.000, si estos 8 millones o estos 29 millones correspondan al recaudo de lo que debemos tener separado del fondo imprevisto. No me lo está mostrando, ¿cierto? Y el fondo de imprevistos, para una presentación anterior vimos que el fondo imprevisto de esta copropiedad era de 8 millones algo. Entonces, es posible que estos 8 millones sean los recursos de ese fondo de imprevistos. Pero entonces tendría yo que mostrarlo y hacer en la revelación, en la presentación de la información contable, esa revelación. Ojo, los recursos que están en la cuenta número tal de tal entidad financiera corresponden a los recursos monetizados del fondo de imprevistos, o sea, sí los tengo con respaldo. ¿Listo? Ahora, dentro de la parte de los deudores, aquí vemos un incremento de cartera que es representativo. Vamos a decir, no, pero es que una cartera de 79 millones de pesos de pronto no es tan significativa. El año pasado teníamos 66 millones, pero si vemos la variación de 13 millones en un año, estoy diciendo que mi cartera se me incrementó en un 20%. Entonces, creo que ahora sí, mi cartera sí, mis cuentas por cobrar ya merecen la atención. Ojo, ¿qué estoy dejando de hacer o por qué se me incrementaron esas cuentas por cobrar? ¿Cierto? Entonces, aquí vemos a pesar de que en el año anterior tenía unos anticipos a contratistas, ya no los tengo, pero sin embargo aquí si a estos 66 yo le resto estos 6, significaría que las cuentas por cobrar a mis propietarios serían 60 millones y de 60 se me pasaron a 79, se me incrementó un 33%. Entonces, cierto que así ya las cifras no son tan amables y no me está diciendo, sino, ojo, cuidado con su administrador porque como que no está funcionando de a mucho,
¿cierto? A pesar de que en las cuentas a nivel comparativo me está diciendo, mire, si una recuperación en cuotas de administración de 3 millones, una recuperación en la administración del área de parqueo de vehículos de 1 millón. Sí hubo, entonces, ¿en cuáles se me incrementó? Señores, se me incrementó en las cuentas de intereses moratorios de acuerdo a la ley 675. Entonces, realmente este valor tiene una política tiene una política para hacer el deterioro, o estamos causando algo que de pronto los intereses los tengo mal contabilizados con la tasa de interés que no corresponde. En algunas ocasiones, algunos contadores se les olvida que mensualmente la Superintendencia Financiera nos emite una resolución donde nos dice, para este mes la tasa de interés moratoria máxima autorizada es del tanto por ciento y no la cambiamos. Y resulta que llega el abogado, que es muy buen abogado, comienza a revisar, venga, ¿cómo así que me están emitiendo un estado de cuenta donde desde tal fecha me están cobrando a la misma tasa de interés y la tasa de interés era menor? ¿Y qué me dice el juez? Me dice, señor administrador, por usted estar cobrando por encima de la tasa de usura, entonces lo castigo y no le vamos a reconocer el pago de esos intereses. Y aquí vemos el crecimiento de algo que no es real. Entonces, eso también es importante evaluar. Ahora, con respecto al uso de parqueaderos y de otros servicios que presta la persona jurídica, es importante evaluar hasta dónde generamos políticas para evitar este crecimiento. A que no pagó en 1, en 2 meses, pero siguió utilizando el servicio del parqueadero del visitante, hasta donde se lo permitimos. Entonces, es aquí donde nosotros comenzamos a evaluar las, mm, las acciones que debemos emprender para mitigar estos crecimientos de cartera. Ah, es que viene mucho a visitarlo y el señor no paga lo que aquí tenemos asignado para usar el parqueadero de visitantes. Entonces, pues a partir de la fecha, el señor de la Torre 500, apartamento 20.501, no le vamos a permitir el ingreso de su visitante porque el señor simple y sencillamente no paga y ya nos está debiendo 500 de los 997.000 pesos que tenemos aquí por cobrar. ¿Cierto? Entonces, esto también son los mecanismos que nosotros como administradores tenemos que comenzar a hacer gestión y a tomar medidas, y vean la importancia de ir analizando esas cifras. Pero cuando llega el contador en su sesión ordinaria, llega y me dice, no, es que la cartera me pasó este mes a 79 millones y después de esos 79 millones la cartera está discriminada así, una ametralladora. Y yo ni siquiera como consejero tengo las cifras para hacer este análisis. ¿Cómo hago algún tipo de recomendación? O no me llegó previamente. ¿Cómo hago este tipo de recomendación? ¿Vale? Entonces, continuamos aquí igual con las cuentas de deterioro, los nombres de las cuentas, de verdad que eso sí es súper importantísimo que revisemos, que estas cositas así como cuentas por cobrar a trabajadores y resulta que el administrador era prestador de servicios y lo metimos aquí y con eso él se está valiendo y se está sustentando para ponerme la demanda laboral. Ojo. Ojo con esas cositas, los deterioros sobre esas cuentas por pagar que no son, por cobrar, perdón, los deterioros sobre esas cuentas por cobrar que no obedecen al rubro o a la actividad, al objeto social de la persona jurídica, cómo la estamos haciendo y qué política y qué acciones hemos tomado. Eso también es supremamente importante. Seguimos, Jorge, por favor. Claro que sí. Bueno, aquí en este ejercicio que nos salió muy bonito, tenemos con Jorge que aquí la copropiedad, esta persona jurídica viene manejando rubros de propiedad, planta y equipo. Entonces aquí vemos que que en la vigencia no hubo adquisiciones de propiedad, planta y equipo de acuerdo a lo que ellos tienen en sus políticas contables. Pero vamos a ver algo que sí es supremamente importante en este ejercicio, y es que nuestra depreciación, nuestro deterioro de propiedad, planta y equipo siempre va a ser de naturaleza crédito. Y aquí vemos en la variación una alerta. Aquí me dice, ojo,
Aquí en lugar de crecer, decreció, ¿sí? Aquí teníamos 8.838.000 pesos de deterioro, de depreciación acumulada, ¿sí? Y en el rubro de equipo de oficina pasé de 330.000 a 9 millones, ¿cierto? Y vean, esta cifra no es concordante con las demás porque todas tienen naturaleza crédito y esta tiene naturaleza débito. Entonces, ¿qué pasó aquí en mi copropiedad para presentar esta cifra? Esta cifra no es razonable. Mi maquinaria entonces tuvo una recuperación de maquinaria. ¿Qué pasó aquí, señor administrador? ¿Por qué digo que el deterioro en el año 2022 era de 8 millones y para el 2023 me queda solamente en 1.130.000? Explíqueme ese rubro. ¿Cierto? Entonces son cosas que nosotros vemos, propiedad, planta y equipo, eso es normal, pero vea que no es tan normal. ¿Sí ve? Aquí podemos tener un gol, así ahorita en época de mundiales y en época de partidos, aquí podemos tener un gol sin barrera defensiva. Dentro de la parte de los pasivos, el crecimiento. Yo les decía ahorita en la parte de los activos, yo administrador saqué pecho diciendo, uy, es que mire, el año anterior estábamos en 17 y este año estamos en 37 millones de disponibles, pero veamos que aquí también tenemos un crecimiento de nuestros pasivos en 10 millones de pesos. Entonces, realmente, ¿en cuánto creció el manejo de mi disponible? Cuando aquí no he pagado todas las obligaciones que tenía que pagar y por el contrario, antes las dejé incrementar en una cifra también bastante representativa, que me representa para el ejercicio el 59% en comparación con el año inmediatamente anterior. Entonces, también la depuración de estos rubros, que si son los honorarios del administrador, sean los del administrador, que si es la cuenta por pagar al contador, sea el contador, que si tengo un digitador, que sea el digitador, que los honorarios sean honorarios, o sea, que prime el factor intelectual y no el factor material, ¿cierto? Entonces, aquí también esa parte, los servicios, la retención en la fuente, que estos 12.000 pesitos que yo tenía 31 de diciembre por pagar de retención en la fuente, me coincidan con la declaración de retención en la fuente que yo presenté en enero, no que aquí tenía 12.000 pesos y en enero pagué 15 o pagué 9. ¿Cierto? Entonces, eso también es importantísimo. La discriminación de estos o acreedores varios, ya lo mencioné, es supremamente importante tener la tercerización de esos acreedores varios y tener una revelación del por qué no puedo reclasificar esos acreedores varios en otros rubros. No es normal que yo tenga una bolsa ya donde aquí voy a meter todo lo que no puedo clasificar en otros rubros y lo voy a meter ahí en acreedores varios. ¿Listo? Dentro de la parte de los pasivos, entonces, nuevamente enfatizamos esta parte de los otros pasivos, de los anticipos a clientes, que no se nos vayan a convertir estos anticipos de pronto en servicios prestados no facturados de forma oportuna. Estos anticipos que tenemos de otras cosas, entonces verificar también que correspondan con la realidad económica de las personas usuarias de nuestros servicios y que estos ingresos recibidos para terceros realmente correspondan y tengan una correlación con nuestro reglamento de propiedad horizontal. Y dentro de la parte del patrimonio, entonces aquí vemos una parte también supremamente importante y que a ver, aquí no le vamos a echar la culpa al software, que es lo que generalmente ocurre. No, es que el software no me sirve, es que él no sé qué, no funciona. Tenemos que seguir las recomendaciones del fabricante cuando hacemos los cierres mensuales y los cierres anuales, ¿cierto? Generalmente nuestros paquetes de contabilidad manejan un periodo 13, que es el periodo donde nos cancelan las cuentas de operación, las cuentas del estado de resultados y nos las vuelven ceros para iniciar el año siguiente. Entonces, si hicimos bien ese proceso o no lo hicimos bien. Entonces, aquí tenemos en este ejercicio tenemos que, bueno, tenemos un fondo de imprevistos de 8.920.000. El año anterior teníamos 77 millones.
Entonces, este patrimonio sí creció de acuerdo con lo que se presupuestó o no se monetizó de acuerdo a lo que presupuestamos. Recordemos que también la orientación técnica profesional número 15 nos dice, nos cambió la presentación de los estados financieros. No nos dice a partir de cuándo, pero lo recomendable es que comencemos a actualizar nuestro manual de políticas contables. Entonces, ahí hay un cambio para la presentación de este fondo de imprevistos, tanto en las cuentas de balance como en las cuentas de patrimonio. Tenemos aquí la parte en la cual generalmente ocurren errores y es en el traslado de los excedentes del ejercicio. Vemos aquí que el excedente del ejercicio me está mostrando aquí. Recuerden que estas son hijitas porque comienzan con el mismo número, ¿cierto? Entonces aquí me dice el excedente del ejercicio y el excedente de meses anteriores y me está mostrando que tengo 28 millones. Se supondría que estos 28 millones me tienen que coincidir con los resultados con el estado de resultados o de operaciones, ¿cierto? Pero errores se cometen y a veces manipulamos inadecuadamente los programas contables y no trasladamos bien los saldos. Se supone que este resultado de 7.982.000 que yo tenía en la vigencia del 2022 ahora me va a aparecer aquí en excedentes de años anteriores. Entonces, se supone que estos 55 más estos 7 millones me deben pasar aquí a conformar estos 63 millones de pesos. Entonces, ese es un ejercicio que nosotros debemos comenzar a verificar porque a veces aquí se quedan nuevamente los mismos 55 millones y aquí en balance no cancelamos eso y aquí comenzamos a presentar que en la vigencia del 2023 tuvimos 33 millones de excedentes cuando eso no corresponde con la realidad económica de la persona jurídica. Recordemos que eso no es un problema del arco y la flecha que sería para este momento el software contable, sino ahí sí es problema el indio que que jaló mal la cuerda para lanzar la flecha. Bueno. Ahora vamos con la parte del estado de resultados, las variaciones de los rubros en los ingresos, las disminuciones de un periodo a otro. Únicamente puedo tener una disminución de un periodo a otro de los rubros de ingresos cuando tengo devoluciones o descuentos, ¿sí? Pero no es lógico que de pronto las partidas de cuotas de administración me disminuyan, que en el mes de agosto me diga que yo tenía 100 millones de ingresos por expensas comunes necesarias y en el mes de septiembre me diga que ya no tengo 100, sino que tengo 98 cuando está mediando otro proceso de facturación. Entonces, es importante también analizar esos rubros. Los nombres de las cuentas del Plan Único de Cuentas que está manejando la persona jurídica, ya lo hemos dicho varias veces, puede tener desencadenantes tributarios y nos pueden generar responsabilidades tributarias. Revisar y evaluar el manejo de los denominados valores agregados. ¿Qué pasa en las copropiedades cuando recibimos, cuando obligamos, porque es que no, eso no es voluntario, cuando se obligan a los contratistas que generalmente son empresa de seguridad, empresa de aseo y las aseguradoras, los asesores de seguros? Venga, yo le doy a usted el contrato o le compro a usted la póliza, pero usted, ¿qué me da? Es que se apareció aquí la empresa XYZ a ofrecerme tal servicio, me ofrece tales garantías y me da tanto de valor agregado. Entonces, como generalmente esos valores agregados no los tenemos presupuestados, entonces los consejos piensan que me los puedo invertir de manera arbitraria como se me antoje y a veces ni siquiera somos consecuentes de que tenemos por allá 150 millones en cuentas por pagar. Me recibí de valor agregado 20 millones y entonces de esos 20 millones, como no los tenía presupuestados y fue gracias a la negociación que hicimos como consejo y como administrador, entonces hicimos la fiesta de los niños, mejor dicho, eso invitamos a Riamundo y Medio Mundo, hicimos la super fiesta y nos gastamos esos 20 millones y no cumplimos con nuestras obligaciones que teníamos ya con nuestras relaciones contractuales. La uniformidad en el criterio para los gastos.
A veces llegamos nosotros como revisores fiscales a imponer cómo deben hacer esos registros. Y ni siquiera nos preocupamos en solicitar, venga, cuál es el manual de políticas contables que ustedes vienen manejando, o yo como contador, no, es que yo esto lo manejo así y no me importa el manual de políticas que tenga el conjunto, sino que yo tengo mi criterio y lo voy a manejar así. Entonces, debo revisar esos criterios que me establece mi manual de políticas contables para registrar los gastos y debo socializar con el administrador cuando registro esos gastos y yo como administrador tengo que involucrarme con mi contador para ver si el valor del mantenimiento de la mano de obra que dice mano de obra para levantar el muro que se gastaron 6 días, si correspondía al mantenimiento de zonas comunes o correspondía a un proyecto especial que está desarrollando la persona jurídica en ese momento. Entonces, revisar esos criterios de registro. Las variaciones significativas, tanto en disminuciones como en incremento, son dignas de analizar de forma mensual. Tenemos que estarlas analizando. El control y la verificación de los rubros de que mi plan único de cuentas sean fácilmente identificables con el presupuesto que me está aprobando la asamblea, porque es que a veces decimos en el presupuesto el gasto de mantenimiento para tal cosa y resulta que cuando vamos a registrar no tenemos la cuenta creada, no sabemos como preparadores de la información cómo crear una cuenta y la mandamos allá a otro rubro que se parece y no tenemos esa correlación del presupuesto con los estados financieros. Nótese que aquí yo estoy hablando a nivel administrativo y cuando yo hablé en la parte contable, en ningún momento yo toqué el presupuesto, porque el presupuesto no es responsabilidad de la contabilidad, es responsabilidad desde su preparación, desde su análisis, desde su control hasta la entrega final de la ejecución presupuestal, es netamente gestión administrativa, ¿sí? Entonces, que esa tarea se nos facilite, que los estados financieros y ese proyecto de presupuesto que presentamos sea fácilmente comparable, sin significar esto que ese proyecto de presupuesto que me autorizó la Asamblea y que ya se me volvió presupuesto, tenga que ser exactamente igual a mi estado de resultados, porque hay unas partidas que no son monetarias. Entonces, los deterioros no van en mi presupuesto, porque esa es una partida que no es monetaria. El control de la creación de cuentas auxiliares. A veces creamos cuentas innecesarias. No, que es que yo voy a manejar los gastos de papelería, entonces la papelería que compro al por mayor, entonces voy a generar papelería, comprar al por mayor y la papelería que compré en la papelería de la esquina. Entonces también la creación de estas cuentas auxiliares a veces son importantes, a veces son necesarias, como otras veces no. Seguimos, Jorge. Y aquí nuestra presentación de un estado de resultados o de operaciones o de ingresos y gastos puede tener cualquiera de los tres nombres. Igualmente, como el estado de situación financiera o balance general, la identificación de la persona jurídica, el número de identificación tributaria, el estado financiero que estamos presentando, el periodo que sea comparativo, ¿sí? La fecha igualmente para la presentación comparativo año 2023-2022, variaciones y variación porcentual, ¿cierto? La importancia de esto, estos rubros que tengo yo aquí presupuestados, estos que tengo aquí, me deben coincidir algunos con mi proyecto de presupuesto, más no todos, ¿cierto? Entonces aquí vemos en este estado de situación, en este estado de ingresos y gastos, vemos que hay una variación importante. Aquí este rubro de descuentos en expensas comunes quedó en cero en la vigencia 2023. Supondríamos que es por el mandato de asamblea que en el año 2023 ya no se otorgan descuentos por pronto pago, un mandato de asamblea, ¿cierto? Entonces, hasta dónde ese mandato de asamblea está relacionado con nuestro reglamento de propiedad horizontal, importante evaluar.
La otra parte, en la parte de los ingresos no operacionales, recordemos que en propiedad horizontal nosotros no ejercemos una actividad operacional, sino que nuestro objeto social es específico, está tipificado. Entonces, cuando nosotros tenemos rubros como arrendamientos, actividad grabada. Tenemos arrendamiento de un local comercial, actividad grabada, y cuando nosotros vimos la parte de nuestro balance, no vimos por ninguna parte estuvieran diciendo que teníamos un impuesto a las ventas por pagar. Los otros ingresos, los aprovechamientos, si realmente son aprovechamientos o no, y la destinación de estos rubros, la correspondencia. ¿Seguimos, Jorge? Ya la parte de los gastos, también las variaciones importantes. Aquí también dentro de la parte de los gastos nosotros podemos ver que hay partidas que en el año anterior se ejecutaban, en este no. Entonces la importancia del análisis del por qué esas políticas, por ejemplo aquí la política de habeas data, por qué para este año no ejecutamos, de pronto para el sistema de gestión, etcétera. ¿Seguimos? Igualmente, todas las variaciones que tenemos y esta parte de gastos operacionales, de gastos financieros, aquí también tenemos que tener en cuenta los goles que a veces nos meten algunos administradores que actúan de mala fe con estos gastos de ejercicios anteriores, impuestos asumidos. ¿Sí? Si yo como administrador en el momento, cuando hice el pago, no hice esa retención en la fuente, pues ¿por qué la propiedad horizontal tiene que asumir un error que yo estoy cometiendo? ¿Cierto? Gastos de ejercicios anteriores los tengo que justificar. Las provisiones y los deteriores los tengo que justificar. No es que, no, es que la política de cartera aquí va así, así, y eso es lo que aplico sin hacer un análisis o un estudio. Seguimos, Jorge. La otra parte importante y de la que les he enfatizado esta ya es la parte final de mi estado de resultados, donde me dice cuál es la ganancia o la pérdida que tuve en este ejercicio y que me tiene que coincidir con el resultado del ejercicio. Entonces aquí tenemos que para estos estados financieros nos están coincidiendo en el estado de resultados 20.094.000 y aquí también en la parte de excedentes del ejercicio tenemos los mismos 20.094.000 pesos, o sea que hay coincidencia en los 2 años, 7 millones, 7 millones. Seguimos con la ejecución presupuestal, Jorge. Entonces aquí tenemos que en nuestro comparativo de ejecución presupuestal también el Consejo Técnico nos da unos parámetros. Esto ustedes lo pueden revisar en la orientación profesional, que la pueden descargar de la página del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Ahí nos dice las bases de elaboración y me dice flujo de caja, no me está diciendo causación, sino flujo de caja. El objetivo principal, establecer el valor de las expensas comunes, el tratamiento especial que se le debe dar a la cuenta del fondo de imprevistos, las partidas que no obedecen a que no deben aparecer en el presupuesto, que no deben ser incluidas, la depreciación, el deterioro y las amortizaciones de la póliza, las compras de intangibles deben registrarse, los pagos de demandas, etcétera, etcétera. Entonces ahí están tipificados dentro de la orientación. ¿Seguimos, Jorge? Y ya comenzamos a ver nuestro comparativo de ejecución presupuestal y esto que montamos aquí como contadores dentro de nuestro paquete contable debe coincidir con el presupuesto que me aprobó la asamblea, me debe coincidir. Y las ejecuciones, pues tengo que evaluarlas, el por qué se incrementaron o se incrementaron o por qué no. Por ejemplo, no es lógico que que me hayan aprobado una partida de 101 millones de expensas comunes y yo únicamente haya facturado 96. ¿Qué pasó con esos 5 millones que me están faltando, señor administrador? Y así con cada uno de estos rubros. A veces los menores valores obedecen a falta de ejecución o a errores. Si a mí me aprobaron 100 millones, ¿por qué no cobré 100 millones sino solamente 96? ¿Por qué no cobré 40 sino 34? Etcétera, etcétera. Así en las partidas de ingresos como en las partidas de gastos. ¿Seguimos, Jorge? Aquí vemos nuestro presupuesto en partidas de gastos y tenemos esa parte para que ustedes analicen. Entonces, en ese orden de ideas, este resultado de ejercicio presupuestal no me va a coincidir
con el resultado de mi estado de mi estado de situación de estado de resultado, de operaciones o gastos. Hasta ahí nuestro trabajo por el día de hoy, Jorge. Sí, señora. Bueno, entonces le agradecemos mucho a doña Marta por esa presentación tan buena. Espero que nos sirva mucho, nos haya aumentado nuestros conocimientos, nuestros puntos de vista, que tengamos más claridad a la hora de mirar esas cifras que nos presentan allá y que no nos asustemos cuando nos presenten los estados financieros y podamos analizar nosotros, ¿sí? Sin necesidad de llamar al contador que tiene 5 años de experiencia y 10 especializaciones para que nos analice esas cifras, ¿cierto? Nos extendimos un poquito, doctor Rosso, pero gracias por el tiempo, gracias por todo esto. Agradezco mucho a doña Marta, al doctor Rosso y pues bueno, no creo que ya nos pasamos del tiempo. No queda más que agradecerles a todos. Si hay inquietudes, preguntas, a través de allá de la presentación las vamos a canalizar, las recibimos y pues si es procedente y las aclararemos y despejaremos las dudas que queden pendientes, ¿cierto? Entonces, de parte mía, de Software Milenio, muy agradecido por el tiempo y espero que en una próxima vez podamos tratar otro tema así de didáctico, donde aprendamos todos y reforcemos nuestros conocimientos. Muy agradecido, doctor Rosso, y hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias. Muy agradecido por todo. Buena tarde.